masculino. ¿Cuándo estaría indicado la realización de una ecografía en el macho? En todos aquellos casos en los que tengamos alteraciones en la micción, pacientes con síntomas de hematuria, disuria, polaquiuria, en todos aquellos pacientes en los que tengamos alteraciones en la defecación, pacientes con dolor en abdomen caudal o debilidad del tercio posterior, en aquellos pacientes en los que en una exploración clínica observemos la presencia de organomegalias, aumentos de tamaño o efectos masa en abcaudal a la palpación, en cachorros cuando los testículos no han descendido, en animales criptórquidos y en todos aquellos pacientes machos con signos clínicos compatibles con alteraciones hormonales, signos de feminización, etcétera. Para realizar una buena exploración ecográfica de la próstata utilizaremos transductores de alta frecuencia. Utilizaremos frecuencias de entre 7,5 y 10 MHz. Recordar que la próstata es una estructura superficial. Podéis utilizar la sonda microconvex, que es mucho más cómoda de manejar, aunque en determinadas alteraciones prostáticas utilizaremos también la sonda lineal porque tiene mejor capacidad de visualización de estructuras. Saber que las sondas lineales suelen tener siempre frecuencias muy altas, de 12-15 MHz. Un requisito imprescindible para una buena exploración ecográfica de la próstata es que la vejiga esté bien distendida. Recordar que si la vejiga está bien distendida va a desplazar cranealmente a la próstata. La próstata está muy caudal y cuando la vejiga está vacía se va a localizar intrapelviana. Por lo tanto, no vamos a poder realizar en muchas ocasiones una buena visualización de la próstata por completo. Siempre, como en todos los órganos, vamos a realizar 2 cortes. ¿Cómo es una próstata ecográficamente normal? Pues en un corte longitudinal la vamos a describir siempre como una estructura ovalada, ¿vale? Con un grano fino. Hemos dicho que nuestra referencia anatómica va a ser la vejiga. Empezaremos la exploración en la vejiga de la orina y nos desplazamos caudalmente hacia la próstata. Dorsal a la próstata vamos a encontrar siempre el recto, que también puede ser una referencia anatómica, sobre todo cuando el animal está esterilizado. En estos casos sabemos que la próstata va a estar muy pequeñita y en muchas ocasiones nos dificulta poderla visualizar. Estructura ovalada y homogénea. En algunas ocasiones vamos a encontrar en un corte longitudinal una zona central hipoecogénica que se corresponde con la uretra prostática. Estas serían las mediciones que tomamos en un corte longitudinal. Hacemos el eje largo y formando un ángulo de 90 grados el eje corto. Esas serían las mediciones de la próstata. ¿Cómo sería una próstata en un corte transversal? Pues todos sabemos, o se dice en los libros, que tiene una estructura bilobulada o forma de mariposa. Tiene que ser homogénea, tiene que estar simétrica, los 2 lóbulos tienen que tener más o menos el mismo tamaño. Aquí tenemos una próstata en un corte transversal, tenemos el lóbulo derecho de la próstata y el lóbulo izquierdo de la próstata. Y en la zona central tenemos esta forma o zona más hipoecogénica que se corresponde con el área de la uretra prostática. Siempre medimos en el corte transversal los lóbulos derechos e izquierdos. Ahí tenemos otra imagen de un corte transversal de la próstata. Ahí vemos también, en este caso se ve mucho mejor la zona de la uretra prostática. Aquí tenemos otro corte transversal, no se ve tan bien definido como el anterior, y la zona central con la área de uretra prostática. El tamaño prostático o la determinación del tamaño prostático es un poco subjetiva. Existen varias fórmulas teniendo en cuenta la altura, el espesor, el volumen de la próstata, pero de manera habitual en la clínica práctica no lo utilizamos. Sí que utilizamos, podemos tener una referencia de una organomegalia, un aumento, una prostatomegalia por palpación. Podemos tener una relativa visualización ecográfica, pero normalmente si queremos saber el tamaño utilizamos también la radiología, ¿vale? Para tomarlo como referencia. Ahí tenemos otro corte transversal de la próstata. ¿Qué ocurre en animales prepúberes o en animales esterilizados? Pues normalmente vamos a encontrar próstatas muy pequeñitas e hipoecogénicas que nos van a resultar difícil visualizarlas. Pero siempre os insisto muchísimo en que es importantísimo en un paciente que está esterilizado la visualización y constatar que esa próstata está pequeñita e hipoecogénica. Porque como vamos a hablar posteriormente, la neoplasia prostática en los últimos estudios se ha visto
que existe una mayor incidencia en machos esterilizados que en machos enteros. Por lo tanto, siempre que visualicemos o que realicemos una exploración ecográfica en un paciente que está esterilizado, tenemos que buscar medirla, ¿vale? Y ver que está pequeñita hipoecogénica. Así es como la vamos a ver siempre en pacientes esterilizados y en pacientes prepúberes. También es importante en animales en los que hemos recomendado la esterilización tras una hiperplasia prostática benigna, el recomendar realizar a los 6 meses de la esterilización una visualización de esa próstata para confirmar que sigue pequeña, que se ha atrofiado y que está pequeña. Y tenemos ¿vale? Otra imagen de una próstata pequeñita hipoecogénica. Y ahí tenemos otra, tenemos el colon debajo siempre, con heces más o menos compactas, y ahí tenemos otra imagen de una próstata de un animal esterilizado. ¿Qué patologías prostáticas podemos diagnosticar ecográficamente? Pues vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna la vamos a describir como un aumento moderado de la próstata, pero normalmente el parénquima prostático va a permanecer homogéneo. Tan solo vamos a ver la presencia de pequeñas formaciones quísticas en su interior, focos anecoicos de mayor o menor tamaño distribuidos por el parénquima prostático, pero normalmente la próstata va a mantener el resto del parénquima, va a estar homogéneo y además los dos lóbulos prostáticos van a estar simétricos. Esto también es importante. En muchas ocasiones la visualización de una hiperplasia prostática benigna es un hallazgo incidental. Muchos perros a partir de los 5 o 6 años pueden tener signos de hiperplasia prostática benigna sin tener signos clínicos de enfermedad, sin tener una hematuria, sin tener signos de polaquiuria o incluso de estreñimiento o tenesmo. En otras ocasiones, cuando ya el paciente tiene una clínica de hiperplasia prostática, pues veremos prácticamente la misma imagen. Entonces sería una próstata en un corde transversal, esto corresponde a la vejiga de la orina. Ahí tenemos una próstata y vemos la presencia de múltiples focos anecogénicos distribuidos por el parénquima prostático. Este quistecito que vemos aquí podríamos considerar o podríamos pensar que se trate de un quiste paraprostático, ya que normalmente en la hiperplasia prostática benigna vamos a encontrar los quistes intraprostáticos. Ahí tenemos otra imagen de un corte longitudinal de la próstata con una pequeña formación anecoica que corresponde con un quiste. Estos quistes podemos medirlos, ¿vale? Sobre todo cuando son quistes de importante calibre y fundamentalmente en aquellos casos en los que pongamos tratamiento con hipozane para hacer un seguimiento de los mismos, para ver si hay un descenso del tamaño y un descenso también del tamaño de esos quistes. Este sería un corte transversal, igual, tenemos una próstata con pequeñas formaciones quísticas en su interior. Así que es un hallazgo que vemos en muchas ocasiones en pacientes que vemos sin tener que ir a buscar una patología prostática, de manera incidental cuando hacemos un barrido abdominal. Ahí tenemos otro corte transversal de la próstata con múltiples formaciones anecogénicas que corresponden con quistes. Fijaros en este caso, esta próstata ya tiene un aspecto un poquito más heterogéneo. Es un corte transversal. Vemos que hay focos más hiperecogénicos, ¿vale? En esa próstata. No hay tantas formaciones quísticas, pequeñas formaciones quísticas. En estos casos en los que la imagen no es muy clara y si tenéis una clínica de signos de patología prostática, recomendamos la realización de una aspiración con aguja fina, ¿vale? En este caso la próstata tenía un contorno un poquito más irregular, ¿vale? Teníamos un parénquima de patrón mixto y era una hiperplasia prostática benigna. Pero en otras ocasiones esta misma imagen nos la puede provocar una neoplasia prostática en algunos casos de prostatitis. Ahí tenemos otro caso de hiperplasia prostática benigna. Vale, en el caso de las prostatitis vamos a encontrar un aumento de tamaño importante de la próstata, pero hay veces que tenemos una asimetría entre un lóbulo y otro. El contorno de la próstata a veces aparece irregular. Vamos a encontrar además un patrón ecográfico mixto. En muchas ocasiones es muy difícil diferenciar ecográficamente una prostatitis de una neoplasia prostática, sobre todo en un animal entero, ¿vale? En un animal esterilizado hay una serie de parámetros que vamos a ver después que sí que nos pueden permitir diferenciarlo, ¿vale? Pero una prostatitis en un paciente entero va a tener una imagen ecográfica muy parecida a una neoplasia prostática. Entonces, en el caso de las prostatitis, aparte de un patrón ecográfico mixto, podemos encontrar la presencia de quistes, incluso de abscesos prostáticos, es decir, formaciones ya no anecogénicas, sino hipoecogénicas.
y podemos hacer incluso un cultivo del contenido de estos quistes, para hacer un cultivo y antibiograma y tratar con el antibiótico específico. En muchas ocasiones vamos a tener una clínica de fiebre y además una cosa que tenemos que buscar es la presencia de linfadenopatías regionales. Nos vamos a ir, nuestros ganglios linfáticos de referencia en esta zona van a ser los linfonódulos ilíacos. Vamos a buscar esos linfonódulos ilíacos que están a ambos lados de las arterias ilíacas, muy próximos a vejiga de la orina. Y en los casos de las prostatitis vamos a encontrar linfonódulos reactivos, linfonódulos de aspecto fusiforme, linfonódulos alargados. Y si tenéis dudas, realizaremos siempre una aspiración con aguja fina para hacer un diagnóstico diferencial. Fijaros, en este caso tenemos una próstata de un aspecto ya más heterogéneo, ¿vale? Tenemos aquí focos hipoecogénicos. No podemos definir bien el contorno de la próstata porque en los casos de las prostatitis muchas veces el contorno de la próstata se pierde. Este era otro caso de una prostatitis, aunque no tiene una imagen típica de prostatitis, pero por aspiración con aguja fina confirmamos que era una prostatitis. Ahí tenemos otro caso, fijaros, este sería un corte transversal de la próstata. Y no podemos definir bien estos lóbulos, no se ve bien definidos los lóbulos derecho e izquierdo, hay un patrón mixto, hay un patrón heterogéneo, tenemos focos más hiperecogénicos, focos más hipoecogénicos o anecogénicos. Entonces, en estos casos, recomendaríamos siempre la aspiración con aguja fina. En el caso de la neoplasia prostática, comentaros que es una de las, bueno, suele aparecer normalmente en machos enteros, animales mayores enteros, pero también aparecen animales castrados. Y lo que os comentaba, la esterilización sí que nos va a prevenir el carcinoma testicular, la esterilización nos va a prevenir o nos va a solucionar la hiperplasia prostática benigna, pero no siempre la esterilización nos va a prevenir la neoplasia prostática, ¿vale? Y de hecho, en los últimos estudios que se están realizando se está viendo que está empezando a haber una mayor incidencia de neoplasia prostática en machos castrados que en machos no castrados. El diagnóstico lo vamos a realizar siempre mediante una aspiración con aguja fina, es muy sencillo, luego veremos cómo se hace. Y el patrón o el tumor que con mayor frecuencia diagnosticamos en la próstata va a ser el adenocarcinoma prostático y el carcinoma indiferenciado. ¿Qué signos ecográficos vamos a ver en una neoplasia prostática? Pues vamos a ver una glándula aumentada de tamaño, de parénquima irregular, de patrón heterogéneo. En animales enteros era lo que os comentaba, va a ser muy difícil a veces diferenciarla de una prostatitis. Podemos encontrar linfadenopatías asociadas, vamos a encontrar linfonódulos, pero en el caso de una neoplasia prostática, los linfonódulos van a tener un aspecto nodular, redondeado. No nos vamos a ir a buscar los linfonódulos ilíacos y van a tener un aspecto mucho más aumentado y de contorno, lo que os comento, muy redondeado. Y podemos realizar también una aspiración con aguja fina de esos linfonódulos. El diagnóstico definitivo, ya os digo, lo va a realizar la aspiración con aguja fina o la biopsia. En el caso de animales esterilizados, hay un signo muy característico y patognomónico de neoplasia prostática y es la presencia de focos de mineralización en el parénquima. Ahora vamos a ver imágenes. Este era un caso de un paciente con signos de próstata, con hematuria, con dolor en abdomen caudal, con ligera debilidad, con disuria. La imagen ecográfica nos sugería dentro de nuestros diagnósticos diferenciales que podría tratarse de una prostatitis o de una hiperplasia o de una neoplasia prostática, y también podríamos hablar de una hiperplasia prostática benigna. Y en este caso la citología, la aspiración con la aguja fina nos confirmó que a pesar de ese quiste tan enorme que tiene en el lóbulo derecho, se trataba de una neoplasia prostática. Por eso es muy importante, cuando tengáis dudas, antes de recomendar la esterilización a un paciente, que hagáis la aspiración con aguja fina, porque si esterilizamos a este paciente sin haber hecho una aspiración con aguja fina, sospechando que se trate de una hiperplasia prostática benigna, y le esterilizamos, no vamos a solucionar nada. Es más, podemos incluso, no vamos a activar el problema, pero sí que esto va a seguir su curso. Sí que cuando tengáis una sospecha de una neoplasia prostática confirmada con una aspiración con aguja fina, recomendamos realizar una radiografía porque la neoplasia prostática suele producir a veces metástasis en los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares y también en los huesos de la pelvis y en algunas ocasiones en el fémur. Por lo tanto, realizar antes de poner o plantearos poner quimioterapia, pues hacer un estudio del proceso. Aquí tenemos una imagen de una
neoplasia prostática, si la próstata no está muy grande de tamaño, sí que vemos algún foco de mineralización. Vemos formaciones quísticas en un corte transversal. Por eso muchas veces no parece lo que pueda ser y se recomienda la aspiración con aguja fina. Y este es un linfonódulo ilíaco medio de un paciente con una neoplasia prostática, donde hicimos una aspiración con aguja fina también. Es muy sencillo acceder a estos linfonódulos y confirmamos que ese linfonódulo estaba infiltrado. Ahí tenemos otro caso de neoplasia prostática. Fijaros, en este caso tenemos un contorno muy irregular de la próstata, no podemos definir bien los límites y un patrón mixto. Y este es el caso de un paciente que había sido esterilizado hacía 4 meses. En principio, una vez esterilizado, dejó de tener signos de prostatitis o de hiperplasia prostática, que fue por lo que se esterilizó en su momento. No se realizó aspiración con aguja fina. Y a los 4 o 5 meses el paciente vino a consulta de nuevo con los mismos síntomas que comentaba el propietario cuando tenía los problemas de próstata. Al realizar la ecografía nos tendríamos que haber encontrado una próstata pequeñita hipoecogénica y nos encontramos esta próstata. Esta próstata que tiene un contorno irregular. Fijaros, no está muy grande de tamaño, pero sí que vemos focos de mineralización que nos producen sombra a un lado y a otro y focos de mineralización dentro de la próstata. Ahí tenemos otra imagen de otro paciente con un carcinoma prostático después de haber sido esterilizado. Esta paciente había sido también esterilizado. Y este Brutus también era un paciente que había sido esterilizado. Ahí vemos una imagen de la próstata de Brutus. Vemos que no podemos definir bien el contorno, pero vemos un patrón mixto y focos de mineralización, áreas más hiperecogénicas dentro del parénquima de la próstata. Esta es la misma imagen, pero en un vídeo que muchas veces lo vemos mejor. Se ven mucho mejor los focos de mineralización. Veis que acompañados vemos en muchas ocasiones también la presencia de quistes. Por eso también es muy importante realizar un seguimiento de la próstata, de los cambios ecográficos que sufre la próstata después de la esterilización. Este es otro caso de carcinoma prostático, plasia prostática. En este caso era un macho entero, un macho que estaba entero. Y vemos además, también vemos algún foquito de mineralización. Lo que pasa es que en los machos enteros, si han tenido una prostatitis crónica, las prostatitis crónicas también pueden provocar focos de mineralización. Por eso diferenciamos entre un macho esterilizado y un macho entero, ¿vale? En este caso hicimos aspiración con aguja fina y confirmamos que se trataba de una neoplasia prostática. Otros dos casos, el mismo paciente, un corte transversal y un corte longitudinal de una neoplasia prostática en un paciente que estaba esterilizado hacía 2 años. Por eso lo que os comentaba, que muchas veces la castración, antes decíamos que prevenía el carcinoma prostático, hoy en día no debemos asegurarlo porque hay un componente genético que favorece la aparición de la hiperplasia, del carcinoma prostático. Eso en cuanto a la próstata. La aspiración con aguja fina, la biopsia prácticamente no la realizamos porque la próstata es un órgano que descama muchísimo y que nos da muchísima celularidad. Por lo tanto, la aspiración con aguja fina en muchas ocasiones nos va a dar el diagnóstico definitivo. Es una técnica muy sencilla. Si el paciente es bueno y es tranquilo, en muchas ocasiones no requiere la sedación del paciente. Yo suelo utilizar una aguja de 22-23 G, es una agujita azul, o si la próstata está muy profunda podéis utilizar agujas espinales, las más finas que tengáis. El riesgo es mínimo, suele ser diagnóstica, es decir, nos va a dar el diagnóstico definitivo. Y lo que sí que os recomiendo es que si hay zonas quísticas, evitar esas zonas quísticas, porque en muchas ocasiones lo único que vamos a encontrar es líquido, y realizar 2 o 3 punciones. Como ecográficamente podemos llegar a delimitar dónde queremos realizar la punción, siempre os recomiendo que hagáis 2 o 3 punciones para conseguir un poco diferentes zonas, para confirmarlo. Otro problema que pueden tener nuestros pacientes machos son los problemas de quistes paraprostáticos, ¿vale? Ecográficamente podemos llegar a visualizarlos bien, suelen ser estructuras anecoicas, cavitadas, tabicadas, que aparecen normalmente a ambos lados del parénquima prostático. En muchas ocasiones podemos acceder a esos quistes, podemos intentar vaciarlos. Se puede realizar también una alcoholización de los
Si alguno está interesado, tengo artículos donde nos dice un poquito la concentración que se puede utilizar de alcohol. Hay que vaciar el quiste, se mete alcohol a una determinada concentración y el alcohol lo que va a generar es una fibrosis, una necrosis y va a favorecer que esos quistes se vayan reabsorbiendo. Una vez que confirmamos la presencia de quistes paraprostáticos, lo suyo es realizar una marsupialización de los mismos. Pero bueno, sí que en muchas ocasiones, si el paciente es muy mayor y no queremos someterle a cirugía, podemos intentar la alcoholización de los mismos. Este es otro paciente también, que es paraprostáticos. Tenemos la vejiga de la orina, nos vamos a caudal, empezamos a ver la próstata y lateral a la próstata. Normalmente suelen aparecer en los laterales, en las paredes laterales, la presencia de esas formaciones quísticas. Es muy frecuente que estén tabicados y en muchas ocasiones algunos están infecados, es decir, llegan a tener o esos quistes pueden desarrollarse y aparecer después accesos prostáticos o paraprostáticos. Los accesos tenéis que tener un poquito más de cuidado porque hay veces que se pueden romper y podemos producir una peritonitis focal. Entonces, bueno, hay que tener un poquito más de precaución. En cuanto a los testículos, recordar que los testículos van a ser estructuras superficiales, por lo tanto vamos a utilizar siempre frecuencias altas. Normalmente vamos a utilizar la sonda lineal para poder ver con mayor nitidez la textura de los testículos. Los definimos como estructuras ovaladas, hipoecogénicas, con un grano fino y la arquitectura típica del testículo va a tener una banda central hiperecogénica que se denomina es el mediastinum testi o la rete testis. Este mediastinum testi o rete testi tiene mucha importancia porque nos va a servir como referencia anatómica para la visualización o la búsqueda de testículos ectópicos, ¿vale? Esa va a ser siempre nuestra referencia. Y cuando nuestros pacientes pierden la arquitectura testicular, una de las primeras cosas que van a perder es esa banda hiperecogénica, ¿vale? Entonces, cuando no vemos esa banda, podemos decir que el testículo ha perdido su arquitectura. Rodeando al testículo tenemos el epidídimo. El epidídimo se divide en la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Normalmente lo que se visualiza con mejor nitidez es el cuerpo y la cola del epidídimo y va a ser siempre hipoecogénico con respecto al testículo, ¿vale? Aquí tenemos el testículo, lo que comentamos, un parénquima homogéneo, una línea central hiperecogénica que se corresponde con el mediastinum testi, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale?, la cápsula del testículo. Parte de esta estructura corresponde al epidídimo. Vamos a ver ahora otro corte testicular donde vemos bien el epidídimo. Ahí vemos el cuerpo del epidídimo. Ahí vemos de nuevo otro testículo con un parénquima homogéneo, vemos una banda central hiperecogénica y vemos la cápsula del testículo y el epidídimo. Normalmente la cola del epidídimo va a ser todavía más hipoecogénica que el cuerpo del epidídimo. En cuanto a las alteraciones testiculares, podemos hablar de orquitis, hablaremos de las neoplasias testiculares, torsiones testiculares, traumatismos y los testículos ectópicos. Las orquitis normalmente suelen estar asociadas a epididimitis y también a prostatitis. Siempre que tengáis un paciente con una prostatitis, tenéis que visualizar bien los testículos y el epidídimo, ¿vale? Porque la infección de la próstata suele generar a veces también infección de los testículos. Es importante también comparar los dos testículos, porque hay veces que tenemos una epididimitis en uno y el otro no. Normalmente en una orquitis vamos a ver un testículo que está aumentado de tamaño, con patrón ecográfico difuso. Va a estar hipoecoico con respecto al otro testículo. Y un signo muy característico cuando existe una orquitis es que va a haber derrame escrotal, va a haber la presencia de líquido. Podemos hablar de la presencia de un hidrocele, ¿vale? Podemos encontrar también asociado a las orquitis abscesos o quistes testiculares y linfadenopatías ilíacas, pero en este caso hablaremos, igual que en las prostatitis, de linfonódulos reactivos, linfonódulos de aspecto fusiforme. Ese es el caso de una epididimitis. El epidídimo de este testículo estaba muy aumentado de tamaño con respecto al del otro testículo. Vemos además que tiene la misma ecogenicidad que el testículo, cuando normalmente el epidídimo es hipoecogénico con respecto al testículo. Y un signo muy característico es la presencia de líquido, ¿vale? Esto es edema que rodea al epidídimo. Se inflama y se produce líquido. Entonces esto sí que es importante. Esto es lo que nos va a confirmar, junto con el aumento de tamaño y de la ecogenicidad, la presencia de una epididimitis. Aquí tenemos otro caso, ¿vale? Tenemos un epidídimo con una pequeña formación anecoica y la presencia de líquido.
En cuanto a las neoplasias testiculares, podemos decir que es una de las patologías que con mayor frecuencia vamos a diagnosticar en los testículos y sobre todo en animales geriátricos, en animales mayores. Y el tumor que con más frecuencia vamos a encontrar va a ser el tumor de células de Leydig o tumor de células intersticiales, que generalmente son benignos. Realmente nosotros ecográficamente no podemos diagnosticar un tumor de células de Leydig de un tumor de células de Sertoli o de un seminoma, ¿vale? Son las tres estirpes tumorales que con mayor frecuencia vamos a encontrar en los testículos. Pero sí que es verdad que los tumores de células de Leydig suelen ser o suelen aparecer en pacientes geriátricos, suelen además afectar a los dos testículos y normalmente lo que vamos a ver es que no deforman la superficie testicular, es decir, los testículos mantienen más o menos el mismo tamaño, pero lo que vamos a ver es una pérdida de arquitectura de esos testículos. Siempre el diagnóstico definitivo nos lo va a dar la orquiectomía y la biopsia, es decir, se recomienda siempre la esterilización y la biopsia. Nunca pinchamos los testículos porque son estructuras muy vascularizadas y podemos producir hematomas o derrames testiculares. Por lo tanto, nosotros siempre que veamos una alteración testicular vamos a recomendar hacer una ecografía para ver si lo que tenemos es un tumor o un quiste o una epididimitis o una orquitis, pero realmente cuando sospechamos que hay una pérdida de la arquitectura vamos a recomendar extirparlos y mandarlos a biopsiar. El tumor de célula de Sertoli es el tumor más agresivo que tenemos en el macho, suele aparecer siempre en animales criptórquidos, aunque también en algunos casos lo hemos encontrado también en animales con los dos testículos en cavidad, con los dos testículos en la bolsa escrotal. Por eso siempre que veamos o quitemos un testículo es importante mandarlo a hacer biopsia porque nos podemos llevar sorpresas, pero generalmente van a aparecer en animales criptórquidos, van a tener un patrón mixto. Tienen la característica que además al ser hormonalmente activos nos van a producir una atrofia del testículo contralateral, por lo tanto si tenemos una masa en un testículo y el otro testículo está atrofiado, ojo que eso puede ser un tumor de células de Sertoli. Y además recordar que los tumores de células de Sertoli van a producir un exceso de estrógenos y nos van a generar también una serie de signos de feminización. Van a deformar, van a tener un tamaño tremendo y cuando están intraabdominales, pues lo mismo, van a tener el mismo patrón de comportamiento. Y luego los seminomas los podemos describir como masas aisladas que aparecen dentro de los testículos y que no van a ser organalmente activos. Pero nosotros lo que hemos comentado, no podemos diferenciar ecográficamente unos de otros. Podemos tener una idea de lo que puede ser según un poco el patrón del tumor. Aquí tenemos ya un testículo donde vemos una pequeña pérdida de la red de testis, no tenemos ahí prácticamente, ahí vemos parte del epidídimo que en principio tiene un aspecto normal y hay una pequeña lesión focal hipoecogénica que describimos. Este es el caso del otro testículo, el testículo tiene una pérdida total de arquitectura, podríamos decir que puede ser un tumor de células de Leydig porque los dos mantienen más o menos el tamaño y tiene pérdida de arquitectura. En este caso ya vemos que hay un testículo que, aparte de la pérdida de arquitectura, va a aumentar de tamaño y encontramos focos anecoicos, focos de necrosis, áreas quísticas. Ese sería el caso de otro testículo, muy aumentado de tamaño, con pérdida de la arquitectura. Son testículos escrotales. Ahí tenemos otro, una pérdida total de arquitectura. Ahí tenemos otro tumor testicular. Ahí tenemos otro. En muchas ocasiones lo que ocurre es que si lleva mucho tiempo, el propio tumor produce áreas de necrosis y tenemos solamente la pequeña pérdida, lo que nos queda de testículo sería esta parte. Esto sería ya líquido dentro de la bolsa testicular. Aquí tenemos una masa bien definida, parte del testículo mantiene la arquitectura, pero tenemos un foco. Podríamos decir que se puede tratar de un seminoma, pero realmente hasta que no realicemos la biopsia no podemos confirmar el diagnóstico. Tenemos otro caso de un testículo, vemos parte del testículo con una masa, una lesión bien definida y parte del testículo que mantiene su arquitectura. Vale. Eso en cuanto a los testículos o neoplasias testiculares, que yo creo que son muy sencillas y que todos controlamos perfectamente. En cuanto a los testículos ectópicos abdominales, comentaros que normalmente los vais a localizar en zona parapeniana, es donde generalmente vamos a ir a buscarlos. Recordar que si es solamente uno de los testículos, vamos a desplazar el testículo que está en la bolsa escrotal, lo vamos a desplazar hacia la parte inguinal para ver si se nos va hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo y así poder localizar
cuál es el testículo que está intraabdominal, irnos al lado derecho o al lado izquierdo. La localización, os comento, siempre va a ser normalmente suele ser parapeneana, está a ambos lados, ponéis el transductor con una frecuencia alta para poderlo localizar porque está generalmente debajo de la musculatura, o sea, está muy pegado a la musculatura abdominal. Y barréis de caudal a craneal a ambos lados del pene. Normalmente los vais a localizar ahí. Si en esa zona de localización parapeneana no los localizáis,